muchas cosas, pero hay en este momento en el piso hay alguien que he admirado toda la vida, siempre he admirado, que es por supuesto uno diría es un artista plástico, bueno, es más que un artista plástico, ¿no? Tiene reflexiones, tiene una profundidad en todo lo que hace que nos permite pensar, nos permite imaginar siempre otros mundos y también reconocer nuestro mundo. Maestro, ¿cómo va? Santoro, por supuesto. Claro, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Bien. Nos vimos el refugio de la cultura, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, en la televisión pública, en Otra Trama nos vimos. Otra Trama también. Recuerdo un mural estupendo que hiciste en la televisión pública. Sí, claro. Me pregunto qué habrán hecho estos bárbaros con ese mural. ¿Lo está? Sí. ¿Cómo lo dejaron? ¿Que se equivocaron? ¿Qué les pasó? Algo les pasó, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Algunas cosas se les pasan. Bueno, pensaba, estás haciendo algo importante que yo no vi en Rosario, ¿no? Sí, es una continuidad con lo que había hecho en Bellas Artes acá el año pasado, un panorama, es una especie es un género olvidado, ¿no? El panorama, que era como una especie de primera idea de un arte inmersivo. O sea, eran grandes telones que orbitaban, o sea, 360 grados en torno al espectador, y entonces uno se metía ahí dentro de la escena, ¿no? En general se representaban mucho las batallas o grandes catástrofes, terremotos, por ejemplo. El padre de León Ferrari, Augusto Ferrari, un gran pintor, un gran constructor de iglesias, por otro lado, hacía panoramas y tenía uno famoso que era Messina Distrutta, se llamaba, que era sobre el terremoto de Messina, ¿no? Famoso en 1908. Él había reproducido toda la destrucción del terremoto y uno entraba ahí en esa especie de teatro pintado y tenía la sensación de estar adentro de la catástrofe. Bueno, y uno tiene la sensación de estar adentro de la iconografía del peronismo a través de Santoro. Yo tengo libros, no me acuerdo si 1 o 2, no me acuerdo exactamente, donde aparece esto con una potencia verdaderamente extraordinaria, y esa potencia refleja un periodo central de nuestra historia, y me parece que quien mejor lo representa, sin ninguna duda, en mi opinión, es Daniel Santoro. Bueno, sí, qué sé yo. Pero hablemos de esa iconografía. Sí, fue un periodo, ahora estoy, digamos, derivando, ¿no? Desde ahí siempre está presente de alguna manera la idea del peronismo, pero bueno, estoy en otras derivas, pero sí, trabajé mucho durante más de 20 años ese tema, ¿no? Específico, indagando. El niño argentino. El manual del niño peronista fue, sí, un libro que ganó en su momento de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, dio un premio como mejor libro de arte de un 2002, creo. Y y trabajé eso como una idea de cuáles son los componentes de nuestra cultura, ¿no? Cómo el peronismo está en el eje de eso, ¿no? El peronismo, más que como una invención política, que lo es una gran invención política, pero aparte de eso también toca todas las fibras de nuestra cultura profunda, ¿no? Nuestra idea de qué es ser argentino, ¿no? Creo que va en paralelo, tiene que ver con, el peronismo siempre está metido ahí en el medio como una especie de plus de identidad, ¿no? Eso es un misterio un poco, porque funciona, es polisémico, ¿no? No funciona solo en la política, también en la identidad cultural y demás, y es un gran productor de relatos, ¿no? De grandes relatos históricos, la Ilíada y la Odisea para los griegos y para el mundo occidental. Y bueno, el peronismo tiene ese contenido de gran relato histórico, de personajes siniestros, personajes fantásticos, ¿no? Grandes como semidioses. Y esto está en tu pintura. Claro, un poco yo lo trato desde ese, pongo todo, digamos, todo el arsenal que produce Occidente, ¿no? De grandes personajes, y los traspaso al peronismo, que también es una forma de una traducción, digamos, ¿no? De la cultura universal, y trato de hacer eso. Entonces hay como resonancias, ¿no? La figura de Eva Perón
la más polisémica, ¿no? De la Virgen. La Virgen María tiene derivas, ¿no? Que puede ser ahí la ninfa sorprendida, la ninfa primordial. Tiene la guerrera, ¿no? la Juana de Arco, todas las grandes personajes de la cultura occidental podrían estar pasando por una figura. Cómo la derecha se ha ensañado con Eva Perón. Sí. Cuánto odio, cuánta violencia contra más que contra Perón. Sí, mucho más, ¿no? Parece que hubiera tocado ahí cosas ofensivas, ¿no? Pero después de todo, esa fuerza polisémica que tiene la figura de Perón hace también que al mismo tiempo haya una fascinación, ¿no? Tal vez secreta todavía o no tanto, pero hay como una aceptación, incluso desde el mundo del comercio, del punto de vista turístico, rinde, ¿no? Porque uno va. Hace unos años yo había hecho un trabajo ahí en Recoleta, en el cementerio, y de turismo, ¿no? Entonces, hace más de 20 años. Yo había puesto, porque era un trabajo particular así de diseño, porque yo hacía en ese momento diseños también, y bueno, entonces había puesto una cosa para una especie de señalización donde uno entraba al cementerio y la gente buscaba la tumba de Eva Perón. En general los turistas van a eso, al cementerio de Recoleta, esperan ver eso, ya en ese momento, ¿no? Por supuesto. Pero la dirección de turismo de la ciudad y demás, que en ese momento estaban los radicales, se opusieron. Decían, no, habría que señalizar, en todo caso había que señalizar a Sarmiento, Alvear, no sé quién más estaba ahí, porque eran más importantes que la figura de Eva Perón, que era marginal los buenos muertos. Claro, y entonces, pero por supuesto, ningún turista venía a ver la tumba de Sarmiento, ni menos la de Alvear. Y entonces era como un servicio mal prestado, ¿no? Ahora, si uno va ahora, en estos momentos, siendo un gobierno que no tiene nada que ver con el peronismo, todo es un merchandising y todo está ahí en función de la figura de Eva Perón. O sea, se aceptó eso. Se aceptó que el turismo viene a ver a Eva Perón y se le facilitan las cosas. O sea, no se puede ocultar. De hecho, el retrato de Eva Perón nunca más se habló de removerlo. Siempre hay alguno exaltado que quiere destruirlo, el de la 9 de julio, pero nunca lo hacen y creo que no lo van a hacer. Incluso está iluminado y todo. Uh-huh. Porque hay eso. Está ese persaltum, digamos, en la figura de Perón. Logró pasar la membrana, ¿no? Del antiperonismo y ya se convirtió en una especie de figura de lugar, digamos, de la argentinidad toda. Me parece que eso es un logro impresionante, ¿no? Por otro lado. Hoy abrí el programa hablando de la barbarie que está haciendo este gobierno con la cultura. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo vivís este periodo tan poco imaginable? Sí, es una cosa increíble, ¿no? Es una distopía, como decimos a veces con los compañeros, que es increíble que puedan suceder estas cosas. Lo cuestión ahora del Instituto del Teatro. De esto hablé. Eso es tremendo, ¿no? Siendo el teatro que es un negocio aparte impresionante. Además es el teatro de vanguardia en la Argentina, independiente. Pero digo, desde el punto de vista de ellos. Una potencia única. Claro, desde el punto de vista de ellos mismos, ¿no? Dispararse un tiro en los pies, y el teatro es un generador de trabajo, no sé, es una cosa increíble, ¿no? Es una especie de venganza, creo. Ellos están planteando ahora una especie de, digamos, están extendiendo la idea de esa batalla cultural que quieren dar, que siempre las batallas culturales siempre son fallidas, nunca llegan a ningún puerto, no se resuelven nunca, uno cree que gana y está perdiéndola, o sea, no está. Por ejemplo, ahora Paca Paca, creo que estaban por poner ahora unas propagandas anticomunistas. El nuevo Paca Paca, claro. Pero que dan risa. Vergonzoso, sí, da risa, un poco es algo que va
a traer una cantidad de jodas y demás increíble. O sea, no parece en serio toda la política cultural que ellos plantean, es absurda. Milei no es serio. Claro, exactamente. Ahí hay algo de que no trata, o sea, que no termina de encajar. O sea, el mundo, como se dice habitualmente, el mundo de la cultura se ha instalado de una manera, o sea, a lo largo de los años ha construido algo, o sea, ha construido expectativas, que bueno, desde ya el teatro, el cine, todo. Y ellos vienen a demoler eso es un absurdo. O sea, hay gente, los chicos están haciendo películas como pueden, están... Ni hablar del teatro, como desde ya. O sea, no van a poder con esa potencia, nunca van a poder. ¿Qué van a eliminarlo? Van a hacer, van a reducir el mundo cultural argentino ¿a qué? ¿No? A una especie de paradigma de absurdo que tienen ellos. Lo mismo que quieren hacer con Paca Paca, lo quieren hacer con el teatro. Digamos, yo te voy a dar una dádiva, una limosna, si haces la obra de teatro que yo quiero que hagas. Claro. Lo cual es imposible que eso tenga éxito, no, ese camino. No existe eso, nunca jamás, al contrario, produce unas reacciones que yo creo que van a ser muy interesantes. La reacción a todo esto nos va a retroalimentar y nos va a potenciar de una manera paradojalmente, ¿no? Ellos van a lograr repotenciar nuestra cultura ¿no? Al producir este ataque frontal y tan ridículo, ¿no? Y por otra parte un ataque que proviene por lo menos en lo inmediato, por el empoderamiento a partir de las elecciones del domingo. Imagínate, gana el domingo Adorni, o le va bien Adorni, y el miércoles, jueves largan todo esto. Claro, pero aparte la ganancia que tuvieron, ¿no? Porque es una ganancia, es realmente el 30% sobre el 50% de lo que votaron. O sea, es mínimo eso, es una ganancia que por ahí estaría en los cálculos de cualquiera que eso hubiera sucedido. O sea, no es relevante, no es que han arrasado de una manera que, bueno, ya está, todo el mundo entendió que las cosas van para el lado libertario y demás. No es así, siguen siendo una minoría. O sea, también en ese sentido, ¿no? Que no son hegemónicos de ninguna manera. Es raro, o sea, todo esto es raro, es muy precario, está todo en medio de un turbinado que no se sabe por dónde puede derivarse, ¿no? Y por otra parte, la gente que ponen al frente no es gente capaz. Tampoco es capaz. Todo es berreta. Sí, todo es de una precariedad alarmante. Por eso es auspicioso en un punto que nos pasen estas cosas, ¿no? Me parece, digo siempre hablando con paradojas, ¿no? Pero es auspicioso en el sentido que nos damos cuenta, o sea, ahora nos estamos dando cuenta del valor de lo que estábamos haciendo, de lo que se podría llegar a perder, entonces lo vamos a apreciar mucho más, lo vamos a construir de otra manera, con más cuidado también. Esa es otra de las cosas, ¿no? Por ahí en algunos temas nos hemos descuidado, esto da pie a revisar situaciones y eso nos hace más sólidos, nos va a poner mejor, nos vamos a ver mejor entre nosotros, ¿no? Con menos suspicacia, con menos sospechas incluso. Hay muchas cosas, la cultura siempre es un campo de experimentación y de empatía, ¿no? De juegos de empatía. Entonces lo que mirábamos con sospecha, ahora que todos estamos en la misma situación de agresión y demás, va a limar esas asperezas, ¿no? Entonces está muy bueno. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de la religión sobre todo, ¿no? En esta nueva religiosidad que se está planteando. Más allá incluso, o sea, con Francisco por supuesto, ¿no? Con el Papa. Pero aparte de eso hay un nuevo ciclo religioso que está ingresando también en la cultura, y eso va a haber porque si no parecía ser que el mundo de la cultura estaba capturado por un cierto pensamiento de izquierda que era naturalizado, digamos, y que por ahí no estábamos viéndolos en toda su amplitud, ¿no? O sea, hay otros paradigmas culturales que van a empezar y pienso en la religión precisamente. Bueno, el Papa Francisco abrió un camino extraordinario. Exactamente. ¿No? Gente como bueno, en mi caso que no soy especialmente creyente,
Realmente creo que el Papa Francisco fue y es, de alguna manera, es un humanista. Tal cual. Y tiene un discurso anticapitalista muy, muy potente. Seguro. Bueno, tenía, por supuesto, porque falleció, pero era el discurso más potente del mundo contra el capitalismo. Sí, tal cual. Y sin ser, digamos, porque esa es la otra, porque él hablaba también que no había que ideologizar, ¿no? Entonces ahí hay un lindo lugar nuevo, ¿no? O sea, no desde una crítica marxista, por ejemplo, al capitalismo. Hay una crítica siendo católico, o sea, siendo religioso, es una crítica y es la más contundente, por otro lado, si uno la mira bien, ¿no? Porque habla del amor y demás. Exactamente igual, es la más contundente. Y, ¿no? Y entonces todo eso va a derramar en la cultura también. Hoy en día están sucediendo esto, o sea, en tiempo real, chicos jóvenes que hubieran ido al campo de las izquierdas, ¿no? De contestatarias y demás, se hacen religiosos, o sea, se hacen católicos. Conozco chicos que se van a bautizar de grandes ahora, ¿no? Y es un nuevo mundo, hay un cambio de época, como decía Francisco, ¿no? El retruécano ese, que no se trata ya de una época de cambios, sino de un cambio de época, que es algo muchísimo más profundo, ¿no? Y entonces estamos en medio de un cambio de época. El paradigma de la juventud resistente, contestataria de izquierda, está en un paréntesis, ya no está sucediendo tanto eso, y ese nuevo proceso contestatario, como siempre es la juventud y demás, se canaliza por el tema religioso también. Y eso sí que es una novedad muy importante, porque no estaba de ninguna manera en los cálculos políticos de nadie. El peronismo ahí, y en la versión kirchnerista también, llega un poco retrasado ahí. Y en eso nos ganó de mano la percepción de los tiempos canallita. O sea, cuando habla de las fuerzas del cielo y demás, que hacen todas referencias a la trascendencia, ¿no? Más allá de lo político, parecería estar, ¿no? O sea, trafica la ultraderecha más canalla y de todo, con un vocabulario religioso que pega en los tiempos, o sea, porque hace unos años ya, y el peronismo de esto no se dio cuenta. Yo lo hablé en algún congreso del Partido Justicialista, que no tenían dentro de los trabajos en comisión, estaban comisiones de absolutamente todo lo que podría interesar a un ser humano. Bueno, no había ninguna comisión que tratara el tema religioso. Y yo lo dije eso y se quedaron asombrados, dice, porque parecería que el peronismo ahora es ateo, no sé qué pasa. Pero ¿y los curas villeros, por ejemplo? Claro, era nada más que es como un rubro menor, ¿no? Como una especie de deriva, nada. No, lo religioso, en serio, de ir a misa, y de bautizarse, eso, ¿no? Y la gente hace unos años ya, cuando se percibe este final de época, ¿no? Este cambio epocal, está huyendo a los templos. Si uno lo ve, digamos, en lenguaje bíblico, digamos, la gente está en tiempo real, ahora mismo en la calle hay gente huyendo hacia los templos. Es decir, infinidad, se cierran unidades básicas, se cierran las unidades básicas ya hace mucho, y se abren, y de hecho, literalmente, acá a una cuadra había una unidad básica, ahora es un templo cristiano, de cualquiera, no me importa de cuál, pero es un templo. O sea, la gente va al templo, no va a las unidades básicas. Ahora, eso es el cambio de época. Qué interesante, ¿no? Lo que trae, es impresionante esto que traes. Sí. Porque, ¿Y de dónde van a salir los nuevos políticos? Ya en Brasil lo han hecho. Salen de ahí, salen de los templos, muchos. Hace unos años había un libro de Gianni Battimo que percibió, un filósofo italiano, algo de esto, ¿no? Que vos traes. Tal cual. Como un acercamiento a la religión. Él lo hizo, ¿no? Él lo hizo. Lo que pasa es que para hacerlo hay que tener fe. Sí, exactamente. ¿No? Y siendo gay, ¿no? Declaradamente y demás, fue muy aceptado. Conversó con Francisco, tuvo un diálogo muy profundo y demás. Francisco recibió a todo el mundo, recibió a una persona trans. Totalmente, sí. No, Francisco era absolutamente fantástico. ¿Cómo influye esto en tu arte, en tu pintura, todo esto que estás contando? Sí, bueno, precisamente los panoramas son de esto, ¿no? Por eso esos panoramas. Los que están en Rosario. Sí, y el de Rosario es sobre Rosario específicamente, más alguna cosa mundial, ¿no? Pero es sobre este cambio, ¿no? O sea, son grandes catástrofes, siguiendo la tradición de los panoramas.
en este caso son dibujos, bicromías, pero que relatan las catástrofes finales, o sea, cómo terminaría todo esto, ¿no? O sea, el tiempo en que los humanos estuvieron a cargo de los asuntos del planeta. Digamos, se estaría terminando eso, tal vez, digo, interrogantes, ¿no? Tal vez se encontraría una nueva forma de trascendencia, habría nuevamente un camino vertical ante la horizontalidad de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿se necesitaría ese anclaje vertical? Eso sería la búsqueda que estarían ahora los chicos que se hacen católicos, ¿no? Eso. Notable, maestro, notable, francamente. ¿Qué podemos recomendar tuyo? Y de Rosario. Bueno, pedir a la televisión pública que nos dejen ingresar. A mí no me dejan ingresar, pero. No, ahora editamos un libro con Julián Fava hace unos años, que ahora está reeditado, que se llama El peronismo entre la severidad y la misericordia, que tratamos ahí de superar el tema de la izquierda y la derecha dentro del peronismo y sustituir eso por ahí como paradigma también, como nuevas formas de referenciarse por fuera de la lógica ideológica, ¿no? Y entonces ponerlo en un tono religioso entre severidad y misericordia. Eso uno. Y después también editamos hace poco Cariño Editorial, que es una linda editorial de La Plata, el Manual del Niño Neoliberal, que también es un librito que tiene todos los dibujos de los últimos 2 tomos que hice sobre eso, ¿no? Pensando, los hice en la época de Macri, y entonces, los seguí trabajando un poco. En los manuales, pues yo hago muchos libros libros de apuntes, que voy editando después con el tiempo. Bueno, eso están ahora ahí en las librerías. Daniel Santoro, muchas gracias. No, gracias a vos, pero muchas gracias de verdad. Gracias. Daniel Santoro en El Refugio, por supuesto. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña.